trajeron ricas y codiciables cosas de comer después del servicio, así que tenemos algo al cual estar esperando cuando salimos de aquí, amén, cuando terminamos el servicio. También los hermanos hemos estado hablando acerca de lo que podemos hacer más por los misioneros. Tenemos una cantidad ahorrada en la cuenta del banco, que si nada más entra y nos quedamos como estamos en cuanto al presupuesto de la iglesia, tenemos por lo menos 4 o 5 años de poder pagar la renta, la luz, etc. Y me impresionó que eso era demasiado. Que se esté sentado en una cuenta y no se esté usando para el reino de Dios. En otras o en muchas iglesias siempre están queriendo y pidiendo más. Gracias a Dios tenemos un lugar, humilde como sea, donde reunirnos. No tenemos que estar gastando montones de dinero en un edificio que no tiene vida eterna. No es el edificio, sino lo que se hace adentro del edificio. Y eso es predicar, enseñar la palabra de Dios, reunirnos juntos para que no estemos allá afuera en los elementos, en el frío, en el calor. Las iglesias primitivas no tenían un lugar como este. Se reunían en casas. Esta iglesia comenzó cuando nos fuimos de haber empezado la otra iglesia. Nos fuimos de ahí, dejamos a Elvis ahí puesto, encargado y ordenado como pastor de la primera iglesia. Y nos venimos para acá y éramos muy pocas familias y nos empezamos en un parque no muy lejos de aquí, bajo de un árbol, sentado en la hierba. Y ahí nos reunimos al aire libre, a orar, a tener nuestro servicio de adoración al Señor. Después de eso fuimos a la casa, mi casa, porque ya se estaba haciendo o llegando el otoño, llegaría el invierno y estaríamos en el frío, la lluvia, como sea. Estuvimos en nuestra casa por un tiempo, un rato, y cuando vimos la necesidad nos ayudó el director de la misión de nosotros a buscar y encontrar este lugar donde reunirnos. Bueno, no hay que comprar ningún lugar. No hay que gastar dinero en comprar un edificio del cual podemos sobrecrecerle o disminuir y ya tenemos que mudarnos. Dios nos ha dado un lugar donde podemos alquilar mientras tenemos la necesidad y si tenemos que mudarnos, etc. Tenemos la libertad, tenemos la flexibilidad. Yo me acuerdo de un pastor que yo conozco muy bien. Estaba enviando cartas pidiendo que todos los que recibiesen esa carta le ayudasen a pagar una nota de $1 millón. Yo no soy su juez, pero me parecía a mí que no es correcto meter la iglesia en una deuda y especialmente una deuda tan grande, $1 millón. Gracias a los hermanos aquí cuando recibimos este lugar y nos alquilaron el lugar. Hermanos como Jimmy, Alejandro, Miguel y otros, Adel, ayudaron a abrir eso. Había una puerta ahí y se tenía que entrar por la puerta. Era un lugar pequeño. Los hermanos abrieron eso y ya se podía extender para allá atrás. Y el hermano Jimmy ha hecho mucho de lo que tú ves de los muebles ahí adentro, los gabinetes, todo eso, los hermanos lo han hecho ellos. No había, y él lo consiguió, él trabaja de construcción y lo que yo creo, corrígame si estoy equivocado, de lo que ellos remodelaban, él sacaba de lo que ya no querían y no trajo acá. Tenemos lo que tenemos. No hay que estar gastando dinerales en cosas que no ayudan a la gente a vivir más para el Señor. Nos ayuda aquí y gracias a Dios por eso, porque lo disfrutamos nosotros. Pero hermano, no tenemos deuda. No hay deuda en esta iglesia. Nunca vas a entrar, Dios mediante. Nunca vas a entrar y el pastor o ningún otro va a estar diciendo de más, haz más. Tú haz y tú des lo que Dios pone en tu corazón como tú sabes.
Eso es entre tú y Dios. Amén. Amén. Así que el dinero que estamos del cual hablando, habíamos estado dándole 10% a misiones cada 3 meses. Un diezmo del diezmo que entra y lo demás lo tenemos en cuenta. Pero si Cristo viene pronto, ¿y qué chiste hay que se quede ese dinero en el banco? Cuando se pudo haber usado para evangelizar el mundo, para los necesitados, para los misioneros que están en tierras forasteras en peligro o en dificultades en su vida, llevando el evangelio, y Dios nos llama a nosotros a apoyarlos a ellos. Si no hemos sido nosotros, lo que debemos de hacer es apoyarlos a ellos. Y lo que hemos hablado entre los hermanos es usar no 10%, 20% de lo que entra cada 3 meses y enviarlo a misiones en distintos lugares. Y esa misión es para que se extienda el evangelio. Miguel y Alejandro me hablaron de 2 proyectos en sus países del cual nos expusieron la necesidad. Miguel me habló de esta mañana que tiene una carta de ese pastor, y el hermano Jimmy nos mostró la necesidad en una iglesia en El Salvador que está lleno de niños, repleto de niños, pero un problema: el lugar está mal atendido o cuidado por parte de fondos, y lo que hay es un moho por todo alrededor, y eso no es saludable para los niños estar respirando eso cuando están entrando por día o en las clases, respirando eso que les puede hacer daño a los bronquios, a su salud. Y lo que queremos hacer es mandar a esa iglesia y a esta y a otras que tenemos por nombre, para que tengan la necesidad de tener un lugar saludable para sus servicios. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a darle, según los hermanos han ya puesto su contribución de su opinión de cómo ven las cosas, en vez de 10%, el 20% de lo que entra a misiones afuera, y quedarnos con solamente quizás 3 años por si acaso algo pasa, necesitamos cambiar un lugar que cuesta más, arreglar algo. Nosotros nos encargamos del aire acondicionado para que no seamos carga a los dueños y nos vayan a aumentar la renta. Amén. Así que eso es lo que hemos estado haciendo ahí adentro. Y voy a pedir que el hermano venga en un minuto, después que le diga en inglés lo que hay. Así. What I've been saying is very simple. The church has about 4 to 5 years saved up in an account. If we never add another thing, we'll be good for 4 and 5 years. If we stay as we are, with the rents and the light bills, etc. And it seemed, and I was impressed that that's too much. If the Lord we know is coming soon, why would he come and find that there was money still in an account that was never used for the glory of God, for the kingdom of God? When there are so many missionaries in the world that could use that help. Missionaries in foreign lands in jeopardy or in difficulties of their lives. God didn't call us to go, but it's our responsibility to help them, to send help to them. You know, thank God we don't have debt here. We're very grateful for this building. God provided this place. I had a pastor friend of mine, and I'm not his judge, but I remember receiving a letter years ago that was sent to everybody he knew, I guess, asking for everybody to help the church with $1 million debt. And in my mind, I'm thinking, how do you put the church in a debt of $1 million? How? How do you do that? God has taught us to be content and to use what he provides. When we came from the other church, we had left Elvis over there, ordained and in charge of the other church, and thank God it's still going. We moved out here to a park nearby, and we were in a park in the grass under a tree. And that's where we had service, in a park under a tree in the grass. And then when it was getting to be fall and we knew that winter was coming, we moved to my house.
The early church didn't meet in places like this. They met in houses. They met in people's homes. There were no mega coliseums of people met in homes. And so therefore, when we came to my house, we knew that we would need a place, and with the help of my mission director, we found this place. We don't owe anybody. We're not going to, you'll never come into this church and you'll never hear us asking you for money. What you give and your tithe and your offering is between you and God. You know what you should do according to what God teaches you. I shouldn't have to say anything. We teach it, but we don't tell you or ask you to do anything but what God tells you in His Word. I don't know who gives what. I don't know. But I know God has provided, and we have been getting together, the men of the church, and deciding what should we do. And so we decided that instead of every 3 months giving a tithe of the tithe, as the Levites did in the Old Testament, it was biblical. The priests and the Levites received the tithe of the people, and then God told them that what you've received, you give a tenth. You give a tenth. So we did that as a church. And so instead of a tenth, we have so much that God has blessed us with. We decided to give a 20% of what's coming into those missionaries. Brother Jimmy told us of a church in El Salvador that it's full of kids, but all around the building it's got mold. And when those kids are in there, they're breathing in that mold. And so we're going to send so that they can get that fixed and get it painted and taken care of so the mold doesn't grow back on there. Miguel told us and showed us of a church in Mexico with a similar need. And he's going to give us a report of that church. But it's needs of other people. We're never going to do that. We'll do as God gives us. The church at Philadelphia was a small church. It wasn't a mega church, but God honored them. God recognized them for their faithfulness in the little that they had. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia pequeña, no grande, y Dios la reconoció por su fidelidad. Seamos fieles, amén. Hermanos, si nos da un reporte de lo bien. Bien, buenos días. Esta es va a ser una de las misiones, si es que se aprueba por los hermanos, que se va a apoyar. No sé usar esta cosa. Me mandó un correo. Dije que me mandar un correo para que yo pudiera leérselo. No agarro bien la conexión. Va a tardar un poco. Bien, el hecho de que yo lo presente no quiere decir que se vaya a hacer como yo quiera o como Él quiera, es dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces uno tiene un plan, pero Dios tiene el mejor. Así que lo único que podemos hacer es orar por ellos para que Dios siga bendiciendo, y lo que se vaya a hacer, pues que sea de bendición para los que lleguen a esa iglesia, ¿verdad? Muchas veces uno propone algo, pero el Señor es quien tiene la última palabra. ¿Eh? Así que no entra, no quiero hablar mucho porque se pasa el tiempo y lo voy a tener que esperar para que entre, porque si no va. Okay. Bueno, ya saben por qué nos hemos estado reuniendo y queremos Ya lo tengo. traer. ¿Ya lo tienes? Ok, pásalo. Que tardó para que lo agarrara, pero ya te lo voy a leer y no hablar mucho para que ustedes lo entiendan. Bien, está en Puebla, es una iglesia donde yo he asistido y he conocido al pastor también, y un muy buen pastor. Tiene el amor por las almas, que eso es importante, y esto es lo que dice. Esta es la carta que me envió. Potlancingo, Puebla, México, a 4 de septiembre del 24, Iglesia Bautista La Fe, o sea, para nosotros, y pon la dirección, en Las Vegas, Nevada, presente. Buen día, hermanos.
Espero se encuentren bien, gozando de las promesas de Dios y esforzándose en el extendimiento del reino de Dios al predicar el Evangelio. Después de saludarles, me presento. Mi nombre es Héctor Gabriel Cocón Pech. Él es descendiente maya. Y dice: fui salvo hace más de 30 años en la Iglesia Bautista El Mesías de Quintana Roo, México. También fui llamado a predicar el Evangelio y ahora a establecer iglesias. Mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados. Ella se llama Verónica Romero y tenemos 2 hijas, Keren, la mayor, y Jocabed, que sería la segunda, me imagino. Actualmente estoy sirviendo en una misión Montesiones, donde la iglesia a que yo he existido. Su servidor la inició. Somos como 38 personas con niños, la mayoría discipulados. La ciudad de Puebla es grande y eso nos desafía a iniciar nuevos centros de predicación y estudios bíblicos en las colonias con la mira que sean iglesias. Las necesidades que ahora nos ocupan y por la cual oramos y les rogamos que se unan y esto solamente es para que ustedes sepan en lo que podemos apoyar y posteriormente también, bueno, lo primero es orar. Apoyo en sostenimiento, esto es completar la renta telefónica, etcétera, equipamiento para el servicio, Biblias, bocinas, mezcladora, y ahí pone lo que se necesita. Micrófonos, nosotros estamos mejorando el lugar de reunión y está bastante, lleva mucho tiempo, hermanos, sinceramente. Es una casa, solamente tienen la lámina y se oye bien feo cuando llueve, más no se puede ni hablar. Dice: hemos podido avanzar para las lluvias, pero en los siguientes meses será el frío. También tienen la necesidad de un vehículo, porque las distancias, algunos hermanos viven hasta el otro lado de la ciudad y si quieren venir a veces hay que ir a recogerlos. Así que esa es las necesidades que tienen. Lo último dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Solo es de Colosenses 4, 2 al 4. Así que, pues ahí está, hermano, la necesidad. Es solamente lo que se puede ver. Yo he estado ahí por varias ocasiones. Hay, varias iglesias bautistas y son muy grandes también. El pastor conoce a Muñoz, ¿verdad? Y es una iglesia muy grande. Yo creo que va a tener como unas 1000 personas ahí actualmente. Pero no asisto allá. Pero a mí me gusta más, como, por ejemplo, yo conozco a casi la mayoría de ustedes. Los conozco, ¿verdad? También ustedes me conocen de qué cogeo. Es un chiste. Pero en realidad es así, hermano. Nosotros nos conocemos. En una iglesia muy grande, pues muy pocas veces puedes hablar hasta con el mismo pastor. Cuando yo voy, yo puedo hablar con el pastor, puedo ver quién es, qué persona es, cuál es su intención y todo eso. Así que si a ustedes les conviene y los hermanos han visto la necesidad, oren por ello, y si podemos ayudar, ser parte de esa misión, pues adelante. ¿Eh? La oración abarca mucho, y no lo voy a terminar hoy, por supuesto. Abarca mucho y es tan sencillo. La enseñanza es profunda, la enseñanza es extensiva, pero el hecho de la oración es muy sencillo. Prayer, I've got a lot written down. There's a lot to be said in the Bible, but it's so simple. And it's one of the most ignored things that we have as Christians. It is so powerful, yet so ignored. And there's so much to learn, but it's so easy to do. La oración abarca mucho poder, pero es tan descuidado entre los hermanos, tan descuidado. Hay mucho que aprender, pero es tan sencillo hacer la oración. Un cristiano nunca va a tener poder en su vida. No va a tener la intimidad con Dios si no pasa tiempo a solas con Dios en oración. No va a haber esa vida que tanto anhela.
You know, a Christian is not going to experience the life, the intimacy with God without prayer. Prayer is so powerful that there was a quote I remember from a long time ago that said that the Queen of Scots feared the prayers of John Knox more than all of the armies of Europe. She feared one man that had an ability to talk with God and for God to hear and act on his behalf. She feared that man more than all of the armies that were in Europe at the time. That's how powerful prayer is. And there's so many examples in the Bible of the power of prayer. Yo me acuerdo de un dicho hace muchos años atrás que demuestra el poder de la oración. Se dice que la reina de los escoceses temía más las oraciones de un hombre de Dios que se llamaba John Knox. Y temía sus oraciones más que temer a todos los ejércitos de Europa en ese entonces. Los ejércitos de Europa no tenían el poder que este hombre tenía porque él tenía el oído de Dios. Y Dios lo oía y Dios actuaba al favor de las oraciones de ese hombre. You see, all the armies of Europe didn't have the power this man had because he had the ear of God. God would listen to him and act. It was so obvious that the queen knew it. Era tan obvio que la reina lo reconocía. Esa es una pregunta. En esta última semana, desde el domingo que pasamos hasta este día, ¿cuánto tiempo pasaste a solas en oración? ¿Cuánto tiempo? Let me ask you a question. From last Sunday till this Sunday today, how much time did you dedicate to being alone and pray? How much time? How much time? Y en tu oración, ¿cómo fue? ¿Poco o mucho? ¿Qué pediste? And in your prayers, little or much, what did you pray about? What did you ask God for? ¿Planeas, anticipas, estás en anticipación del tiempo en oración con Dios y de lo que vas a hablar con Él? ¿Tienes ya en tu mente, yo quiero tomar y apartar? ¿Tienes un motivo? ¿Tienes un plan? Decir, este tiempo que me va a ser posible en el día de descanso, en vez de estar atareado como Marta en tantas cosas, voy a sacrificar eso para dedicarme al tiempo con Jesús como María. ¿Lo has hecho así? ¿Has determinado en ti que el tiempo que Dios te presta para que descanses o hagas otras cosas, lo dedicas y buscas tiempo para estar con Dios, o ya tienes tu calendario y tu agenda llena de cosas que hacer, como Marta, tan lleno de cosas, pero muy poco tiempo con Jesús? ¿Cómo es tu vida? ¿Como Marta o como María en tu oración? In your life, do you think about, I'm going to have some time and I want that time to be spent with God? When there is time that you're going to be alone, do you fill it, your complete agenda and calendar, with so many things that you resemble Martha instead of Mary, who sat at the feet of Jesus? Do you think I've got to take advantage of all of this time and I've got all this list of things to do? Or do you sometimes sacrifice those things to say, no, I really want to be alone with God. I really need and I want the power of God in my life. And I want to spend time with Him.
Do you think that way? Do you think that way? ¿Piensas así? ¿O piensas así? I have a lot of things that could consume all of my time. A lot. And I am criticized sometimes by even family members. Oh, dad just wants to sit alone. Okay. And sometimes I have to leave and be alone so that there is no distraction even from me. And I'll drive. I'll drive up to Mount Charleston. I'll drive somewhere just to be alone in the car and do nothing but pray. Hay veces que aún mi propia familia me han criticado, que paso mucho tiempo quizás no compartiendo cosas. Pero en mi corazón deseo apartar tiempo porque quiero más de Dios en mi vida. Y aparto tiempo cuando pueda estar haciendo muchas otras cosas. Y aún me monto en el vehículo mío, en el carro, y manejo hasta montaña, Charleston, con el motivo de solos en el camino y por allá donde estoy a solas, orar con Dios. Ese es mi motivo, no un paseo. Él es mi motivo, Él es mi deseo. ¿Y usted? He is my desire. That's what I want. What about you? ¿Cómo anda tu vida de oración? How is your prayer life? Is it very mechanical? ¿Es tu vida muy regimentada de oración? ¿Sabes desahogarte con Dios? Do you really know how to pour out your heart to God? Do you know? Do you practice it? ¿Lo practicas? In my life, since I was a young Christian, I struggled a lot. I didn't have a family that took me to church. I learned a lot. Everything I learned was on my own. Desde jovencito, cuando fui salvo, yo no tenía una familia que me rodeara y que me animara. Todo lo que aprendí, lo aprendí a solas. Y tenía un héroe en la Biblia. Y mi Dios me dio un héroe en la Biblia, un ejemplo. Y me lo dio porque este hombre tiene algo acerca de él que no se dice de más nadie. Él no era perfecto. Pero Dios a través de la Biblia dice, Él es un hombre conforme a mi corazón. Y tú ves a David derramando su espíritu, su corazón, sus lágrimas en los salmos de la Biblia. Y yo quería ser como él en ese sentido. You see, since I was young in the Lord and my struggles, God gave me somebody to look at that wasn't perfect. But there was something about him that God said of him that he said of nobody else in the Bible, throughout the Bible. He said that David was a man after his own heart. He's a man after my own heart. And you see David pouring out his heart, his tears, his soul in the Psalms, pleading with God, asking God for intervention in his presence in his life. I want to pray like David. I want to worship like David. I want God's favor in my life like David. I want to be a man after God's own heart like David. David had a lot of failures. And people want to point at his failures. Even his own sons or his kids pointed, and one of his own wives couldn't stand him. She mocked him. God says that David
concerned about God. And it's too bad that his family didn't focus on his love for God. It's too bad. Because God did. Es demasiado triste. David no era perfecto. David tuvo muchos fallos. Algunos de sus hijos lo querían matar. Absalón. Una de sus mujeres no lo podía soportar. Se abochornó de él cuando David danzaba delante del Señor. Pero David se concentraba en Dios. Y vemos el corazón de él, un hombre imperfecto. Déjame hacer una pregunta. ¿Eres usted tan imperfecto como David? Estás en una compañía. Let me ask you, are you as imperfect as David? Well, you're in good company. You're in good company. Because David, when he failed, would come running to God. He wouldn't run away from God. Cuando David fallaba, él corría hacia Dios, no se corría a distancia de Dios. Mira conmigo Salmo 5. Look at Psalm 5. Un problema porque cristianos no crecen, un problema porque cristianos están tan débiles, un problema con cristianos que no desarrollan es porque no oran. A reason many Christians don't grow, don't develop, are weak, fail, is they don't pray. Don't seek God. No lo voy a leer todo, voy a darte ciertos ejemplos. Esto es simplemente una introducción a la oración porque hay mucho que aprender. I'm not going to read all of these. It's just an introduction because there's a lot to be said about prayer. Today is an introduction. Para que no me vaya a salir de lugar. Read with me. Read with me Psalm 5. I'm not going to stop the comment. I just want you to read. I want God to speak through you or to you through what David wrote here. And actually the Holy Spirit inspired David to pray. This is a prayer of David. Yo no voy a comentar, no voy a parar. Quiero que me sigas mientras leo capítulo 5 o Salmo 5. Y esto es lo que David oró a Dios. Quiero que Dios te hable a través de lo que el Espíritu Santo inspiró a David orar y aquí escribir. Follow in English, I'll read it in Spanish. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos.
Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, tú, Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo, los rodearás de tu favor. Esto es David derramando su alma a Dios. Tú ves que él no está sin problemas. Tú ves que él está pidiéndole a Dios que lo escuche cuando él clama y que lo considere en sus gemir. Una persona no está gimiendo si no está en congojas. Una persona no está gimiendo si no tiene dolores en su alma y tristeza. Gime. You see, David here is pouring out his heart before God. He is not without problems and trials and troubles. He says, oh God, hear me when I claim to you. He says, my groaning, consider my groaning. Nobody's going to groan if they're not hurting in their soul, if they're not afflicted. God brought David through a lot of things, and through that David learned to come and to state his heart before God. Dios lo hizo pasar por muchas cosas, y así David aprendió a derramar su corazón hacia Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tomas tiempo en derramar tu corazón a Dios a solas, o simplemente sufres y simplemente llevas tu causa a otra persona y le pegas la queja a otra persona y te quejas con ellos y los aburres a ellos porque ellos no tienen poder de ayudarte, en vez de ir directamente hacia Dios y decir, tú eres mi Dios, a ti vengo? ¿Cómo es contigo? How do you deal with things? Do you go and complain to other people and you just wear them out with all that's going on in your life, and they can't help you because they don't have the power or the strength or the wherewith? Or do you practice going to God and pouring out your heart before Him? Have you learned to get alone with God? Do you yearn? Do you yearn to get alone with God and pour your heart and to be with Him? You know, there are times we don't know what to say. And that's okay. Because God says He makes intercession with groanings that cannot be uttered. He makes intercession for us with groanings when we're just so hurt and we don't have answers and we're overwhelmed and we see everything around us and we say, God, I don't have words. I just don't have words. Help me. There's so much. I know God hears that and knows better than I do, because He says He makes intercession. The Spirit searches me and makes intercession with groanings that cannot be uttered. Cuando yo estoy tan abrumado y no tengo respuestas y todo lo que puedo hacer es gemir, el Espíritu Santo entiende y sabe y hace intercesiones con gemidos que son indecibles. Él me entiende, Él me conoce, Él intercede por mí. Yo tengo la confianza que yo puedo ir sin palabras a Dios y suplicarle. Y Él me entiende. Y Él viene a correr para mí. I know I can get alone. I can grieve, I can groan, and God hears and understands.
And he intercedes and he intervenes because he wants me to come to him that way. He wants that. ¿Y usted? ¿Y usted? What about you? What about you? Let's look at another one. Cuando se sentía culpable. Here's another one. David would feel guilty. This is how we approach God. Psalm 6. Oh, you're never guilty? And you may not need this. I doubt that. ¿No te sientes culpable? ¿De veras? Lo dudo. Lo dudo. Y si nunca sientes remordimiento por tus fallos y pecados, tienes un problema. If you never feel remorse for your sins and your guilt, you've got a problem. You've got a big problem. Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. David, valiente al extremo. Valiente guerrero al extremo. David, a mighty, valiant warrior. Valiant beyond much comprehension. And yet here alone are his tears and his vulnerability before God. Aquí a solas, en su vulnerabilidad ante Dios, derramando sus lágrimas a solas. El grande guerrero, el campeón de Israel, aquí a solas con Dios, humilde, rogando con lágrimas a su Dios. The mighty warrior, the champion of Israel, now alone in his vulnerability before God and in his tears. What about you? What about you? ¿Y qué de ti? ¿Se quiebra tu corazón a vez en cuando? ¿O eres tan duro que nunca lo experimentas? Are you so hard and so impenetrable that it just doesn't get to you? Or do you have a soft heart toward God and you bring him your tears? You bring him your failures. You see, that's what grace is for you to come to him because of his grace. Eso es la razón por la gracia de Dios, para que tú vengas hacia él. Él quiere que tú vengas porque él tiene gracia, favor no merecido con que él te ama y él te quiere. One more. Y muchos.
Número 7, Salmo 7, y pudiera todo el día. Psalm 7, and we're going to close. I won't even do the whole thing. Salmo 7. No lo voy a hacer todo o leer todo porque el tiempo se ha acabado. Pero 7. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma como león o cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Pues considera eso. Selah es stop and consider this. Pausa y considera lo que he dicho. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ellos vuelve a sentar en alto. Vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el juez, y Dios está airado contra el impío todos los días. Vamos a dejarlo ahí. Let's leave it there. 3 breves ejemplos de mucho de lo que se tiene que decir acerca de la oración. 3 very brief examples of a lot that needs to be said about prayer. You may ask, well, how do I pray? Like David. How do I pray like Moses? How do I pray like Elijah? How do I pray like Peter? How do I pray like the others? Puedes hacer tal pregunta, bueno, ¿cómo entonces puedo yo orar como David, como Moisés, como Pedro y los demás en la Biblia? ¿Cómo puedo yo orar como ellos? Aprende de ellos. Aprende de ellos. Learn from them. Read their prayers. Read their prayers and learn how they prayed, how they poured their heart out to God. Learn what they asked. Learn how they confessed. God gave you an example. Learn. How do your children learn how to speak? Watching you. Listening to you. Those little kids are like little parrots. They listen and they repeat a lot of things that come from you. They learn it from somebody else. We learn from others. That's how you learn. Leyendo y mirando el ejemplo de ellos como oraban, cómo derramaban su corazón, qué pedían, cómo confesaban, con qué sentido y pasión, with what feelings and passion would they pray? Not cold, no frío. Tus hijos son como cotorras. Ellos aprenden a repetir lo que te oyen a ti decir y en la manera en que tú lo dices. Eso es un ejemplo que aún los niños aprenden de otros y nosotros debemos de hacernos como niños y aprender de ellos. Mirar el ejemplo que Dios nos dejó. Empieza en hablar con Dios, no es complicado. No es complicado. Orar con Dios. It's not complicated. Just speak to God. Tell Him what's on your heart. He will correct you in His word.
Dile lo que sientes, Él te corregirá en su palabra. Cuando era niño, mi mamá me enseñó a rezar. A rezar. Y yo rezaba cosas repetidas y hablaremos de eso la semana que viene. Eso no lo quiere Dios. Que tú repitas cosas simplemente de formalidades. David no oraba así. David desahogaba su alma con Dios. My mom taught me how to pray when I was a little boy. And we put our hands like this, and she would teach me prayers to recite. And God doesn't want you to do that. God wants you to pour out your heart to Him. David, you'll never see David doing that. He poured out his heart and his soul to God. Speak to God. Learn from them. You got a whole book of Psalms and other parts in the Bible. Have you read it? Have you read it? ¿Lo has leído? Tienes el libro de Salmos y la otra parte de la Biblia para que aprendas cómo orar. Ora. Busca a Dios. Pray. Seek God. Vamos a poner de pie. Padre Celestial, en este día, que tu Espíritu Santo enseñe a tu pueblo a orar. Que tu Espíritu Santo nos guíe en las Escrituras para enseñarnos no solamente a orar, pero cómo orar. Father, that your Holy Spirit would teach us to pray and what to pray and how to pray. Holy Spirit of God, that you would come upon us and we would be a praying people. Espíritu de Dios, en el nombre de Yeshua, que tú vinieras sobre nosotros y nos hiciera un pueblo de oración. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que Señor, tú este día le impresiones y le pongas la fe en Jesús para que sea salvo. But Father, if this morning there's somebody here that's not saved, that your Holy Spirit would impress that person to trust Jesus in their salvation. In the name of the Lord Jesus, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Too much. December. Oh, okay. January and January. Too close. 9 days apart. Jonathan's 2 weeks.